Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos todos a una clase más en la que estamos en la presencia del Señor. Y agradezco que estén todos aquí con el deseo ferviente de aprender de la palabra del Señor. Todos vamos a aprender de la palabra de Dios. Créanme que para ustedes es interesante escuchar, pero para mí es responsabilidad estudiar. Amén. Para poder tener claro algo y poder presentárselos a ustedes. Así que no sé si se recuerdan de la clase pasada. ¿Sí? ¿Cuál fue el tema de la clase pasada? Muertos resucitados. Amén. Estábamos viendo en esa clase la obra gloriosa de Cristo en una vida. ¿Cómo es que las personas que andan afuera no es que están enfermos? No es que están agonizando, sino que están muertos en delitos y pecados. Y que es una obra meramente de Dios para que esas personas puedan revivir y puedan escuchar la palabra del Señor y venir a Él. También aprendíamos en esa clase que la palabra del Señor dice, Jesús está enseñando y dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo arrastra. Amén. Estuvimos aprendiendo de ese versículo y qué bueno que hemos avanzado. El tema de hoy, siguiendo la serie de el inicio de una vida cristiana, el tema de hoy es elección soberana inmerecida. Elección soberana inmerecida. Pero antes de iniciar la clase quiero que hagamos una pequeña oración para que el Señor nos guíe. Padre Santo, muchas gracias por este momento en el que estamos en tu casa, Señor, agradeciendo tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad. Reconocemos, Señor, que no podemos vivir sin tu palabra. Permite, Señor, que nuestros sentidos sean abiertos. Abre nuestro corazón y nuestras mentes. Llega con tu luz y alumbra nuestras vidas, porque solo tú puedes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Hermanos, en esta serie de clases del inicio de la vida cristiana estamos conociendo y entendiendo el asomo de una pequeña parte de quién es Dios. ¿Cuál es su posición en cuanto a las decisiones sobre todo lo que existe y lo que Él ha creado? Y hemos aprendido y hemos estudiado que la degradación y la perversidad y la maldad de ninguna criatura, ni de todas las criaturas juntas, afectan o desestabilizan la grandeza de su poder, su dominio y su santidad. Ninguna de las cosas que una criatura haga afecta la grandeza de Dios. Ninguna. Todo lo que Dios permite que suceda lo hace en elección soberana para cumplir los propósitos de su voluntad. Debemos entender que Dios no es parte de las criaturas. Él es el creador. Él es el supremo soberano. Nada de lo que sucede fuera del control de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Todo pasa por su autorización, la voluntad divina, absoluta de Dios para su propia gloria. Amén. Nuestras mentes son limitadas al futuro, pero Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el principio, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas. Y todas las cosas en Él subsisten.
Él es la fuente de la vida de todo lo creado. Quiero que entendamos que no hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. No hay esa lucha, no existe esa lucha. Quiero que entendamos eso. No hay pleito de poderes entre Dios y Satanás. No existe eso. Existe una guerra y existe una lucha entre las criaturas. Amén. Pero ante la autoridad y presencia soberana de Dios, toda creación se somete. Él es el Dios supremo, soberano. Amén. Él es quien permite lo que vaya a suceder. Él es el que lo permite. Aunque sea originado desde la maldad, por su poder santo y sublime, que está por encima de la maldad, es algo que no afecta la grandeza de Dios. Amén. Si estudiamos el pasaje de Job, vemos a Satanás pidiéndole permiso ¿a quién? A Dios, para actuar en contra de Job. Allá más adelante en la historia de Jesús y Pedro, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo y se le ha concedido. Entonces no hay competencia de autoridad. Él es Dios soberano. Él está por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Él puede eliminar la maldad. Él tiene todo el poder para hacerlo, pero esto incluye que toda creación en la que sea hallada maldad sea erradicada. Y seguramente nosotros estaríamos ahí. Amén. O Dios en su soberanía y su majestad, siendo Él quien sostiene y sustenta todas las cosas, puede utilizar su poder para glorificarse sobre la maldad para su propia gloria. Amén. ¿Estamos entendiendo el concepto? Gloria a Dios. Un Dios soberano, santo y creador de todo lo que existe, como vimos en Génesis, que solo su palabra y las cosas surgían. Ese Dios soberano del que hemos hablado tiene todo el derecho de ejercer su poderío y dictar sus mandamientos. ¿Lo creemos así? Amén. Dios puede actuar solamente de 6 posibles formas con la humanidad rebelde, muerta en delitos y pecados. Y estas formas las estudiaremos más adelante. Quiero que comencemos estudiando y entendiendo el contraste de 2 palabras que son esenciales y necesarias en nuestro aprendizaje sobre este tema del inicio de la vida cristiana. Debemos conocer a Dios y poder diferenciar entre 2 palabras que definen el carácter de Dios. 2 palabras. Gloria a Dios. Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Hermanos, la justicia es la ejecución de equidad regida bajo las leyes de rectitud absoluta. Esa es justicia. Es la ejecución de un juicio en equidad bajo las leyes de rectitud absoluta. Esa es justicia. Misericordia es un trato de compasión más allá de lo que una persona pudiera llegar a merecer. ¿Me doy a entender? Entonces, la misericordia es no justicia merecida a su favor, porque justicia es la ejecución de
equidad regida bajo las leyes de rectitud. Amén. Entonces, quiero que aprendamos que Dios no le debe misericordia a ninguna criatura. Eso debemos aprenderlo. Dios no le debe misericordia a ninguna criatura. No le debe misericordia a un ser humano pecador. La justicia sí se puede deber. ¿Sí? Porque es justo. Y está regido bajo, gloria a Dios, la rectitud absoluta. Pero la misericordia no se debe. Amén. Gloria a Dios. La misericordia nunca es obligatoria. Dios no está obligado a tener misericordia. Quiero que entendamos bien esto y lo atesoremos en el corazón. La justicia es la respuesta positiva en contra de la injusticia y la infracción de las leyes. Pero la misericordia no es obligatoria, mucho menos desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino. Nosotros no deberíamos pensar que Dios nos debe misericordia porque Él es bueno. No. Dios no nos debe misericordia. Él es bueno porque su esencia es bondad, no porque nos deba bondad. Amén. Por esto se nos hace como que cuando hablamos así, que como que Dios nos debe misericordia, esto indica como que Dios sería incapaz de hacer justicia sobre una humanidad pecadora. Cuando hablamos de Dios como un Dios que es solo misericordia, hablamos como que Dios no puede hacer justicia, no debe hacer justicia porque Él es bueno. Pero no es así. Dios no nos debe misericordia. Dios no nos debe misericordia. Dios no es un ídolo que no amenaza y que nos espera cuando nos alejamos y que si le vale si nos vamos o regresamos. Dios tiene toda la autoridad de juzgarnos. Él es Dios. Amén. Él puede juzgar y nos va a juzgar con justicia por nuestros pecados. Gloria a Dios. Esto nos servirá para tener un concepto claro de quién es Él y cómo nos mira. Tener misericordia es algo que Dios, un Dios justo, no debe tener. Amén. Tener misericordia, vuelvo a repetir, es algo que un Dios justo no debe tener. No debe hacer eso con una humanidad que quebranta sus mandamientos y pasa por encima de sus mandamientos como se le antoja. ¿O creen que Dios está obligado a amar a estas personas y aguantar toda su vileza? Amén. No es así. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios. Gloria a Dios. Cuando nos encontramos en procesos legales, deseamos que el juez haga justo juicio, ¿verdad? Amén, nos gusta la justicia. Que Él se rija con rectitud a favor de la justicia, porque si un juez aquí en la tierra se inclina hacia la maldad y hace lado hacia la maldad, ese juez sería corrupto, ¿verdad que sí? Así lo tenemos nosotros. Porque si Él se inclina a favor de la maldad, eso se llama injusticia, ¿verdad? Gloria a Dios. Si Dios cometiera un tan solo acto de injusticia, Dios no fuese santo. Amén. Si Dios comete un solo acto de injusticia, Él no fuera justo. Si Dios no, en su santidad,
Él cometiera un acto injusto, Dios sería autor del pecado. Y eso es imposible. Porque la esencia de su ser es bondad y Dios es 3 veces santo. Amén. Gloria a Dios. Así que en Él no hay injusticia. Dios no se inclina a favor de la maldad. Dios rige sobre la maldad. Amén. Él es santo y Él es justo. Así que su misericordia la da por el afecto de su voluntad. Pero no está en la obligación de hacerlo. Gloria a Dios. Debemos tenerlo claro. Un Dios santo, puro, soberano, no le debe misericordia a un ser humano pecador y rebelde. Ahora, hay 2 formas por las cuales un juicio puede tener no justicia. Oiga esto. No justicia. No justicia. Solo hay 2 formas. Puede estar en injusticia y en misericordia. ¿La misericordia es justa? No. La misericordia pasa por encima de la justicia. Amén. Por mucha altura. Pasa por encima. La misericordia es algo divino. Es un bien que una persona pecadora, vil, jamás podría llegar a merecer. Y Dios se lo da por el afecto de su voluntad. Amén. Esa es misericordia. No es justicia, es misericordia. Gloria a Dios. ¿Hay algo pecaminoso, perverso y malvado en la injusticia? Sí. Claro que sí. Todo. Porque la injusticia es un abuso y un atropello por superioridad con intención de maldad sobre otra persona. Esa es injusticia. Y es pecaminosa, es perversa y es malvada. Pero, ¿hay algo pecaminoso, perverso y malvado en la misericordia? No. No hay nada en lo absoluto. No hay maldad en la misericordia. La misericordia es un bien inmerecido y le conocemos como gracia. Gloria a Dios. Después de tener claro los conceptos, la diferencia entre misericordia y justicia, evaluemos 6 maneras por las cuales Dios podría tomar una decisión sobre los seres humanos que están caídos y han quebrantado su ley y viven en desobediencia. Solamente hay 6 formas posibles en las que Dios puede actuar con un mundo pecador. La primera es que Dios puede decidir no dar salvación. Amén. La segunda es que Dios puede elegir crear una oportunidad de salvación en su misericordia. Amén. La tercera es que Dios puede crear una oportunidad para todos. Una oportunidad para todos. La cuarta es que Dios puede crear una oportunidad para algunos. La quinta es que Dios podría obrar y asegurar la salvación de todos. Y la sexta es que Dios puede obrar y asegurar la salvación de algunos. Amén. Esas son las 6 formas posibles. Creo que no hay otras formas en las que podamos ver la relación entre un Dios santo y una creación caída. Veamos la primera. Dios puede elegir no dar oportunidad de salvación ejecutando su justicia santa. ¿Habría algo malo en Dios si Él ejerciera su justicia en una humanidad que le aborrece y aborrece sus mandamientos?
No. Dios tiene toda la solvencia soberana de juzgar con rectitud todo el pecado de la humanidad. Amén. La segunda, Dios puede elegir crear una oportunidad de salvación haciendo uso voluntario de su misericordia. Amén. ¿Ha creado Dios esa oportunidad de salvación? ¿Sí? Pero esta solo es una oportunidad, no garantiza ser salvo, solo es oportunidad. Tercero, Dios puede crear una salvación para todos. ¿Lo ha hecho el Señor? Sí. Y Dios puede anunciarlo con letras grandes en el cielo si no lo quisiera, si Él lo quisiera, amén. Pero Él no lo hace por ese medio. Dios lo hace por medio del evangelismo. Gloria a Dios. Pero el problema no está en que exista una oportunidad, está en que las personas están muertas en delitos y pecados. Así que puede haber una gran oportunidad, pero si estamos muertos, de nada sirve. La cuarta, Dios puede crear una oportunidad de salvación para algunos. ¿Es solo para algunos la oportunidad de salvación? No. Es para todos. Gloria a Dios. Porque el evangelio es predicado por todo tipo de medios en todo el mundo. Entonces no es una oportunidad exclusiva para ciertas pequeñas personas. No, es una oportunidad global. La quinta, Dios podría obrar y asegurar la salvación de todos. ¿Podría hacerlo el Señor? Sí, pero no lo hace, porque eso es universalismo, así se llama. Y el universalismo piensa que no importa cómo vivamos, no importa quiénes seamos, todos somos hijos de Dios y Dios no puede juzgar a sus hijos ni mandarlos al infierno porque Dios es bueno, Dios es amor y Dios nos ama y somos su creación. Ese es el universalismo. Y esto incluye gente perdida en sus desvíos, inmorales, idolatría, vicios egocéntricos, que no toman en cuenta a Dios ni obedecen sus leyes. ¿Dios salva a personas así? No, puede salvarlas por su misericordia, pero hay muchas personas que han muerto en esta condición creyendo que Dios les va a amar, pero no es así. Porque si Dios salva a personas así, quiere decir que a Él le da lo mismo el pecado. Y toda la Biblia registra que Dios aborrece el pecado. Y la Biblia dice que el pecado hace enemistad entre Dios y el hombre. Y solo puede ser aceptado una persona en la presencia de Dios si la sangre de Jesucristo lo ha limpiado. Gloria a Dios. Entonces, la número 5, Dios podría obrar y asegurar la salvación de todos, pero no lo hace. Amén. La número 6, Dios podría obrar y asegurar la salvación de algunos. Algunos. ¿Hace eso el Señor? Sí. Amén. Lo hace. Porque estos algunos son los muertos resucitados. Gloria a Dios. Dios se glorifica en algunas personas haciendo esta obra tan gloriosa de resucitarlos de los muertos, y no lo hacen todos, lo hace en algunos. Entonces, creo que de todas esas opciones solo nos quedarían algunas, ¿verdad? ¿Dios ha decidido no dar salvación? No, Él ha dado salvación, entonces borramos esta opción. Dios puede elegir crear una oportunidad de salvación. ¿La ha creado el Señor? Amén. Dios puede crear una oportunidad para todos. ¿Lo ha hecho el Señor? Amén. ¿Dios puede crear una oportunidad para algunos? No. El Señor ya la creó para
Entonces borramos esta. Gloria a Dios. Dios puede lograr y asegurar la salvación de todos. Podría hacerlo, pero dijimos que no lo hace porque eso es universalismo. Entonces borramos esta. Nos queda que Dios puede obrar y asegurar la salvación de algunos. Algunos. Ve que nos quedamos nada más con una oportunidad de salvación para todos, pero Dios obra y asegura la salvación de algunos. Gloria a Dios. Voy a hacer un dibujito. Supongamos que en el círculo que yo acabo de dibujar, esas son personas, las rayitas que están ahí son personas. Todas esas personas son pecadores en el mundo. El círculo es el mundo y todas las personas que están ahí son pecadores. Todos somos pecadores. Pero yo partí el mundo por la mitad. Hay una división ahí. Unos son escogidos para recibir misericordia y otros reciben justicia. Amén. Unos reciben misericordia y otros reciben. ¿Quién recibe injusticia? Nadie. Nadie recibe injusticia. Pero siempre va a resurgir una objeción de que nosotros vemos que como que es algo injusto, ¿verdad? Porque Dios no lo hace con todos. Dios no tiene misericordia con todos. Pero vuelvo a recordar que Dios no está obligado a tener misericordia. Dios no está obligado a eso. Prácticamente lo que pensamos es que Dios lo hace. Dios no hace misericordias con todos y nosotros consideramos que es algo injusto, ¿verdad? Siempre nosotros con el deseo de la justicia. Pero la Biblia dice que Jesús nos recuerda que nosotros no podemos juzgar, porque no hay ni siquiera uno entre nosotros que sea justo. Solo Dios es justo. Así es que nosotros no podríamos emitir un juicio con respecto a la salvación. El problema no es que estemos hablando de personas santas, de personas buenas. Estamos hablando de pecadores. Amén. Y las personas que están en pecado son enemigos de Dios y han aborrecido su ley. Nosotros no tenemos el derecho de levantarnos en contra de Dios y objetar sus decisiones. Porque nosotros somos juzgados por nuestros pecados. Amén. Así que el que está en pecado no puede levantarse y decirle: Señor, ¿por qué me estás dando justicia? No puede hacer eso. Realmente deseo que esta clase nos ayude a entender y abra nuestros corazones y nos haga ver claramente lo que significa misericordia. Somos hechos participantes, hermanos, de una elección soberana y merecida. Algo tan grande que a mí me hace sentir diminuto en tan grande amor. Amén. Quiero que despejemos nuestra mente de algunos conceptos universalistas que nos han creado en la mente por falta de enseñanza y por mensajes que escuchamos afuera, confiando que el Señor nos dará su luz. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 9.
Estos son versículos que se usan para hacer fácil el hecho de la salvación. Amén, ¿lo tenemos? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Solamente está en confesar con la boca y creer en tu corazón y serás salvo. Amén. Veamos el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Yo quiero que entendamos que estos versículos no podríamos aplicarlos sin saber que antes gloria a Dios, si antes de que confesemos con nuestra boca, ya hayamos experimentado una resurrección espiritual. Amén. Estos versículos tienen sentido cuando nosotros ya sabemos que el Señor ha dado vida a nuestra alma muerta en delitos y pecados. Gloria a Dios. Cuando el Señor ha hecho esa obra en nosotros, entonces es que si confesamos con nuestra boca, entonces es que recibimos salvación. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, hay un montón de personas invocando al Señor en el mundo, perdidos. Pero el invocar al Señor no les hace ser salvos. Lo único que les asegura la salvación es que ellos hayan resucitado de entre los muertos por obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La Biblia dice que nadie puede venir al Señor si el Padre no le trajere. Gloria a Dios. A los que creen en su nombre, es otro versículo, les dio potestad de ser hechos hijos. Hay un montón de gente afuera que creen en ese nombre, pero no son salvos. Hay gente que está en religiones afuera que creen en ese nombre, pero no son salvos. Amén. Así es que estos versículos son aplicados nomás cuando entendemos que hay una obra de Cristo en una vida. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos caer en el error de enseñar que creer es suficiente. Hermanos, creer no es suficiente. No lo es todo. El creer no quita el pecado ni la maldad. La Biblia dice que los demonios también creen. Amén. Y no solo dice que creen, dice que tiemblan en su presencia. Pero cuando eres semipelagiano, como en la clase anterior, el pelagianismo cree y enseña que creer es suficiente. Que tú tienes el poder de darle el permiso al Señor de que Él actúe en tu vida, pero no es así. Solo es el poder del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, capítulo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, porque por gracia, por misericordia, somos salvos. Para ser salvo, primero es la obra de gracia. Luego es depositada la fe en nosotros.
Amén. El versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe, esto no es de vosotros. La fe no es decisión tuya. Es un don de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y después de que la fe ha nacido en nosotros, creemos en Él. Pero no es un creer como el fanatismo de afuera. No es un creer como religiosidad. Es un creer de experiencia. Eso es diferente. Gloria a Dios. Ya estamos vivificados en Él. Pareciera que estas cosas están distanciadas, pero esta obra es simultánea. Amén. Lo que quiero que veamos es que hay personas que toman versículos para hacer universal el sacrificio de Cristo. Y esto puede traer confusión a nuestras mentes. Y quiero que quede claro que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. El sacrificio de Cristo indiscutiblemente puede salvar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo satisfizo las exigencias de todos los requerimientos de un Dios soberano justo para poder salvar a la humanidad. Todas las exigencias de un Dios justo, Jesucristo las cumplió. Para hacer un sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Pero el sacrificio de Jesús solo tiene efecto en las personas elegidas por el Padre. Gloria a Dios. No es por una elección humana, no es por una elección personal. Antes de aprender sobre esto, quiero que leamos el versículo para que iniciemos el concepto más arraigado de esta idea, y es Juan 3:16. Juan 3:16, vamos a leer hasta el 19. Juan 3:16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos de las opciones que dejamos en la pizarra. Dice que Dios puede elegir crear una oportunidad de salvación para todos. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Amén. A todo aquel que en Él cree. Ya no es el mundo, es todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. ¿Cómo dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras vemos que hay una separación del mundo y los que creen. Amén. Hay una separación. Gloria a Dios. Entonces la salvación solo es para algunos. Gloria a Dios. En las Sagradas Escrituras, Dios nos revela por medio de su palabra 3 tipos de amor divino. Escuchen. El Señor revela en su palabra 3 tipos de amor divino. El primero es el amor benevolente. El amor benevolente indica la buena voluntad de Dios con todo lo creado.
la buena voluntad. El segundo es el amor bondadoso de Dios. El amor bondadoso indica que Dios es bueno con todos de forma universal. La Biblia dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Entonces es un amor bondadoso. Gloria a Dios. El tercero, y este es el importante, es el amor complaciente. Amén. El amor complaciente está hablando del amor especial que Dios tiene por su Hijo. Y ese mismo amor es dado a los que son de su Hijo. El amor complaciente de Dios Padre. Hablo del amor complaciente porque eso es lo que el Padre dice cuando Jesús está siendo bautizado. Dice, este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque es un personaje que cumplió todos los requerimientos de un Dios santo. Amén. Entonces, ese amor complaciente de Dios está sobre los que creen por la sangre de Cristo. Entonces, no podemos predicarle a los que están fuera que Dios los ama de manera incondicional. Escuche esto. No podemos predicar allá afuera que Dios los ama de manera incondicional. La Biblia dice que hay enemistad entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Por una causa. ¿Cuál es la causa? El pecado. Entonces nosotros no podemos ir a predicar y decir, no, es que el Señor te ama tal cual sos. No. El Señor no nos ama tal cual somos. Nos ama a pesar de lo que somos. Y su misericordia se extiende por encima de nuestra maldad. Pero eso es muy diferente que el predicar, no, el Señor nos ama tal como somos. No es así. Gloria a Dios. Si predicamos así, que Dios nos ama de forma incondicional, nadie necesitaría arrepentimiento. Porque no importa cómo seamos ni lo que hagamos, Dios nos ama. Y eso es blasfemia, hermanos. Porque Dios no es un ídolo. Amén. Gloria a Dios. Dios ha puesto condiciones en su palabra, condiciones absolutas que deben cumplirse para que Él nos ame de forma complaciente, así como ama a su Hijo. Él ordena que confesemos nuestros pecados y que nos arrepintamos y que crezcamos en Cristo, viviendo conforme a sus mandamientos y sometiéndonos a Él y a sus leyes. Quiero que entendamos que la gracia y la misericordia de Dios no es un tobogán recreativo para un montón de niños que quieren divertirse y jugar y hacer lo que quieran. No, hermanos. La gracia y la misericordia de Dios no es algo con lo que se puede jugar. El Señor nos ama, pero no nos ama por lo que somos. El amor del Padre sobre nosotros es por medio de su Hijo Jesucristo. Él tiene preeminencia, nosotros no. Su sangre es la importante, nosotros no. Gloria a Dios. Si no fuera por Cristo, hermanos, no tuviéramos oportunidad.
Y solamente para mencionar el inicio de la próxima clase, quiero que leamos un versículo en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Solo quiero que nos quedemos con dos cosas. Está hablando de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Hay un libro, hermanos. Hay un libro de la vida. Y lo más importante es que menciona el tiempo. El tiempo. Y dice que fue desde el principio del mundo. El principio del mundo. Así que vamos a ver eso en la próxima clase, si Dios así lo permite. Y esta ha sido la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.